Estamos aquí en la primera calle que les queremos mostrar, es la Rue Stanquerque. Estamos muy cerca del Sagrado Corazón. De hecho, esta calle es la que sube al Sagrado Corazón. Atrás de nosotros, la línea 2 del metro, estación Anvers, por si quieren llegar por acá. Esta calle tiene muchas tiendas con recuerdos, así que les vamos a mostrar lo que pueden encontrar por si quieren venir para acá. Esto es algo clásico que van a encontrar en las tiendas de recuerdos, estas mini bandejas para poner la bebida o para poner algún panecito. Hay varios diseños. No se puede Hay de la mover Mona mucho. Lisa, del gato negro. Oh, mira este. Oh, no está feo, ¿eh? Se alcanzan a ver. Así hay varios. Y este tipo de cosas van a ver como conjuntos, van a tener como aquí es 1 por 3 o 4 por 10. Veremos si los precios son iguales en los otros lugares, pero en esta tienda es lo que ponen aquí. También van a encontrar muchos tipo cartas postales, ya sea de monumentos solo o de monumentos en conjunto. Aquí solamente vemos monumentos solos, la pequeña postal. A ver, vamos a ver qué está atrás. Sí, miren, si ustedes la quieren enviar a su país, obviamente tienen que comprar un timbre en la tienda de correos de Francia. Se llama La Poste. La Poste, y aquí tienen una bonita postal que pueden enviarse o simplemente la pueden comprar y €1 llevársela. por postal, 6 euros por 6 por 5 euros. También puede ser un bonito recuerdo, no tan caro, porque si no hay también recuerdos más caros. Los monederos. Clásico monedero también. Monederos parisinos, 3 euros. Y aquí tenemos la base. La famosa boina. La famosa boina. Obviamente no son de boinas de mucha calidad, pero para la foto, 4 euros, 3 por 10. Y obviamente aquí, mira, tenemos una más cara, 7.50. ¿Por qué es más cara? Es un poco más espesa. Sí, tiene más, al parecer al menos, tiene más forma. Por ejemplo, esta está más... Más sin forma, más... Como calcetín. Un calcetín usado. Exactamente, y este ya tiene más... Sí, más forma. Ya subió a 7.50, sí tiene más forma. Sí, nada más es por la foto, el de 4 está bien. 3 por 10, de hecho, dice aquí en esta tienda. Si vienen varios y nada más la quieren para 1, 2, 3 fotos, ya saben. Y ya tienen varios colores. Vamos a aquí, mira, vente, aquí empieza otra parte interesante. Antes no había tanto calcetín, ¿te acuerdas? Sí, yo creo que es más... Y aparte están bonitos, antes eran más chafas. Sí, mira, está el ratatouille. Si les gusta Calcetín de Ratatouille. Está cagadísimo. Dice one size. Del 37 al 44, que, bueno, no sé, por ejemplo, en México cuánto sería, pero solamente un tamaño. Como del 3 al 9, ¿no? 5 euros, ¿qué más tienen? Mira de la Torre Eiffel, no están feos, ¿eh? De Mira. París. De los Sí, París. De los gatitos. A mí Los me macarrones. gusta este. Si les gusta el morado, aquí anda de moda, mira los macarrones. Y aquí las torres, Los llaveritos. los llaveritos de la Torre Eiffel. Están a buen precio, ¿eh? Mira esta. Es como... Este color no lo había visto antes. Bastante estético. Estética. A 50 Grises. centavos siento que se me hacen honestos los precios. 12 por 5 euros. En la Torre Eiffel puedes encontrar más baratos, pero... Y aquí, si entramos en la tienda, hay muchas otras cosas. Hay playeras. Si quieren ver un poquito, antes de que veamos los imanes, van a encontrar muchas playeras. También muchas la tote bag. bolsas así. En París se usan mucho las tote bags. Y aquí hay los imanes. ¿Cuánto cuestan los imanes aquí? 1 por 4, 3 por 10. Oh, No están bien, ¿eh? mira. Vean el del Ratatouille. Está bonito. De la Mona Lisa. Si a alguien le gusta el arte. Los macarrones, mira. Macarrones. Este no lo he visto nunca. O aquí el Café de París o Restaurante de París. Mira los vinitos. Los vinitos. Genial. A ver, ¿qué gira? No. Está girando el molino rojo. Obviamente aquí estamos en el barrio de Montmartre. Es totalmente representativo. Si quieren para la cerveza, Ándale, por unos pueden cevichitos. abrir. Igual, 1, 4 euros. Oye, este diseño de la ratita no estaba antes. Ese sí, te lo puedo No. asegurar. Colgando los Ay, monumentos. también hay imanes así como largos. Y en cada tienda siento que hay imanes diferentes. Hay unos que se repiten, pero van a ver a lo largo del día. Y unos que al menos que me equivoque, veremos en el video, pero que son un poco diferentes en cada lugar. Si quieren un regalo un poco más íntimo. especial. Y aquí para después de la fiesta, pues van a hacer el bebé. Miren, aquí están las pashminas.
con la Torre Eiffel, si les gustan las mascadas y así. Hay varias, mira. Acá 6 1,4, euros. 3,10. Están un poquito más gruesas estas, mira. O 6 euros estas. Pues están bonitas, ¿eh? Hay verdes, hay azules. Miren, si quieren la de Burberry, a 6 euros. Sí, parece. Órale. ¿Sí son bolitas de nieve? No. ¿Sí? Ah, sí, a ver. 6 euros estas. Esta no me la compraría. Uno, o si no las chiquitas, 1 euro. No, 4 euros. 4 euros una y 3 por 10 euros. También si quieren llevar una tacita. Aquí hay unas tacitas clásico de París. Las tacitas que vienen con la cuchara. Una cuchara, mira, está un A ver, poco más moderna. ¿cuánto cuesta? 5, 2,9. Y había antes unas tazas así como dobles Sí, con es cierto. cuchara, pero aquí al menos no las tienen. La primera vez que Si no cuestan unos 7 euros las tacitas con la cuchara, amigos. Miren, les quería mostrar esto. Es la representación de la Basílica del Sagrado Corazón. La neta les quedó rifada, Está bien hecha, ¿eh? Todo está bien hecho. Miren, aquí se puede subir para que vean la vista. ¿Cuánto cuesta? Ahí dice, ¿no? Allá. 15 euros. 15. Está bien hecha, ¿eh? Igual el Arco del Triunfo Sí, está... sí. Ya, miren, si quieren echar unos shots de acá, papales. Ay, es que parece como de papa, ¿no? Si tienen un esclavo, ¿cómo se dice un esclavo? Su esposo, su esposa, ay, sobres. La campana del grupo. Ay. Y aquí hay muchas otras cositas. Obviamente no podemos enseñar toda la tienda porque va a haber muchas otras tiendas el día de hoy. Pero aquí Pero dicen siento que está bien surtida, ¿eh? hay muchas personas les gustan las pulseritas así. La pulserita con la Torre Eiffel. 4 euros, 3,10 también. Eso se está poniendo cada vez más de moda. Está bonito este verde. Está bonito. Tienen de todo, pulseras, relojes, perfumes. Aquí de estos como si fueran, para que se lo cuelguen ustedes, mira, te pones adentro. Para 50 cents. 50 cent. Es un reloj, güey. ¿Así? Órale, papito. ¿Quieres la hora? Mira, hora de Wow, París. La hora de París. Dorado. Y aquí tienen las cajitas que hacen música. Antes de que nos cambiemos de tienda, les enseñamos estas gorras 1.75 Hay y varias. 3 por 20 y hay varias, la parisina, la gorra parisina y las gorras normales. Cuando hay sol siempre Es bueno. es bueno ¿Y no saber. vi paraguas, eh? Aquí no, tal vez están más adentro Más porque adentro. ahorita tenemos un buen clima. No las sacan, luego las ponen aquí en la calle en evidencia. Y bueno, esta primera tienda, que es una de las primeras de esta calle al lado de la farmacia y vamos a ir subiendo. Cumple bien Aquí su están. cometido, ¿eh? Aquí hay otras tiendas y vemos ya por el momento que las boinas igual de precio. 4 euros, 3 por 10. Oye, o pero aquí 7. sí se pasaron de lanza con la Torre Eiffel, mira. Se pasaron de lanza. Sí, no manches, ¿no? ¿Cómo vas a meter eso en la maleta, güey? ¿Cuál? En la de allá arriba, mira. Sí, cierto, 59 euros. Ay, güey. Es inmensa, vean mi mano al lado. Mide casi 1 metro, unos 80 centímetros. No. Sí. Y aquí hay unas cosas por 1 euro. ¿Son imanes? No, No son torres. Están un poquito caras, ¿no? son torrecitas. No son llaveros, son torrecitas. 12. A ver, ¿qué tal? 12 euros. Está enorme esta, ¿eh? ¿Cuánto pesa? Oye, no, pues si te quita un piso. Tienen que pensar en el peso de las cosas para su regreso. Unos 500 Unos shots, unos shots. vasitos de shot. poquito Y aquí menos. está la versión chiquita del Arco del Triunfo que vimos ahorita. También la versión chiquita de, mira, Y de la el Sagrado Corazón. de la Notre Dame. La de Notre Dame. Yo dije, 1,4, 3 por 10. miren, la versión chiquita, si les gustó, se la pueden llevar. Esta tienda es muy larga. Van a tener que pasar bastante tiempo en estas tiendas porque son bastante... Hay muchísimas mira. cosas. Los calcetines, de la otra no tenía los calcetines del Principito. No, ¿y este quién es? No lo conozco yo. No. Este sí lo conozco y el pigeon, ¿cómo se llama? La paloma que siempre está aquí en las calles y que ya no se mueven. El perrito francés. Es el perrito, la Mona Lisa. Y aquí están, tal vez la han visto en redes sociales, obviamente no es la oficial, pero puede funcionar.
Si quieren comprar el famoso croissant de llavero para poner en la mochila o algo así. Y podríamos decir que es el ratatouille, una versión libre del ratatouille, no puedo ponerlo. Con su bigote. Con su bigote. ¿Cuánto cuestan los croissants, los grandotes? Aquí cuestan 7.50. En la Torre Eiffel 25. ¿Y los chiquitos cuánto cuestan? ¿Está en la Torre Eiffel? No, cuando fuimos a la Torre Eiffel. 6.50. Cómprense mejor el grande. Aunque es más bonito el chiquito. Bueno, es más chiquito, es más lindo. Bueno, tiene... Cumple su cometido y con la Torre Eiffel gigante. Me gusta que hayan puesto como lo de las calles de París. Ándale. Como precios. Se ve el esfuerzo. Aquí en este barrio de Montmartre se van a encontrar estas tiendas que son jabones especiales que los hacen con leche de burra. Es lo que dice ahí, Donkey Milk. Y van a encontrar diferentes. Orgánicos. Tal vez no es lo que están buscando, pero van a encontrar así como... Por ejemplo, esto que dice te amo y cuesta 14 euros. Regala caja de jabón metálica. Sí, con la cajita viene El incluida. corazón, mira la Torre Eiffel aquí. El diseño, órale. Con todo. 1.14, 2 por 25 de estas cosas así para poner. Oye, no pueden ustedes saber, pero está oliendo muy rico porque la pared está llena de jabones y ustedes pueden elegir. Cuestan 15 euros los 5 o 2.50 por pedacito. Y ahí dice, por ejemplo, pueden comprar un recuerdo con un mensaje en francés que dice: yo te amo, mamá. Te amo, abuelito. Papi es abuelito. Te amo, mami, que es abuelita. También pueden llevar unos de Torre Eiffel que cuestan 5 euros. Obviamente no es el típico recuerdo que estamos buscando el día de hoy, pero tienen que saberlo que existe. Y como por ejemplo este cuesta 12 euros y dice: te amo, París. Esta tienda tiene muchas bolsas. Ah, sí. La tienda de las de bolsas. París. A ver cuánto cuesta el Menti. 5 euros o 6, dependiendo la bolsa. Tienen para todos los gustos, diferentes tamaños que la señora está viendo. Pues, Como el están tote bag buenos, que ¿eh? les decíamos. Mira, y aquí hay de a dos, mira. 2 euros a los tote bags. Los tote bags, mira. Los zorros de París. Mira este. Take me to Paris. Se lo llevan a la escuela con el Está lunch. chido, ¿eh? Genial. Aquí otra vez los fulares. 5 euros. Fular de París. Otras bolsas. Tienen muchas bolsas. Y aquí miren. 3 euros la 3 boina. euros la boina. Esta bolsa, mira, para el mandado, para irte al mercado. Genial. 6 euros, sí se ve robusta. Sí se ve robusta, ¿eh? Y espesa, o larga. Gruesa. Mira esta de playa. 6 euros la de playa. Elegante, aparte 6 euros. No está sí. mal, ¿eh? Y aquí pueden encontrar unas mochilas por 10. Por 10 euros, mochilitas de París. Igual se ven muy bien. Ahí está el croissant también. 6.50. Mira, acá había unas placas de nombres. Nada más que este está un poquito más caro. Aquí dice 9. Yo creo que lo vi ¿a cuánto? 7, creo. 7, algo así. Unas cosas para adultos. ¿Quieres ver mi baguette? Sí, aquí dice 2.50. Que es un recuerdo también, puede ser gracioso. Y las famosas placas aquí de Nombres. De nombres. 1, 6, 2, 10. Obviamente no hay muchos nombres. Pero bueno, tal vez puedan encontrar las bolas de nieve. Aquí hay unas diferentes. 6 euros. Más ligeras, ¿eh? Cuando Sí. estén así de plástico son Y la más nieve ligeras. está mejor, ¿eh? Como que dura más, ¿no? Sí. Aquí estoy. Mira, es la primera vez que vemos las... ¡Wow! Están muy bonitas. Díganme si en su país están usando mucho de estas cosas en el trabajo, si les dan en las empresas cosas así para ya no usar vasos de plástico o botellas de plástico. Aquí en Francia todo el mundo está teniendo en su empresa algo así. Entonces todo el mundo está usando, ¿cómo se llaman? Cantimplora. Cantimploras. Y entonces eso es un súper recuerdo de París y ahí se van a sentir también locales. Díganme en su país si están haciendo lo mismo porque, bueno, no sabemos nosotros. Mira. Ese sí es una novedad. Voy. No puedo con una mano. Cuesta 17 euros. Pues la primera vez que lo veo. ¡Wow! El French Cancan.
Esto, souvenirs clásico de París, 5 euros. Y unas libretitas aquí que estoy viendo que están muy bonitas, que cuestan 3 euros. Chiquititas, pero eficientes para poner en la bolsa, escribir números. No, Te vas a caer, ¿quién mira las escribe los tazas. números? Mira las tazas. Ahora. Wow, oye, esta tienda tiene cosas originales, ¿eh? Sí. Ah, aquí están aquí están. Les decía que venden un paquete con tazas duplas, tazas de parejas. Cuestan 10.50 y ahí tienen varios de versión chiquita también. Oye, a mí me gustó Aquí. esta de, mira, 5 euros. Está bastante bien el diseño más. 5 euros, sí. Y no es un diseño que vemos por todos lados. Ya, el Marseille. ¿Y les gusta el fútbol? Pusieron de Marsella aquí, Avenida de los Campos Elíseos. Y la versión chiquita, la taza chiquita con la cucharita también. Hay muchas cosas aquí, estoy sorprendida. Hay bastones, hay banderas. Hay juegos. ¡Ah, wow! Y si están buscando stickers Es la primera vez que vemos los stickers. Seguro tienen en las cajas y así, pero no Mira, fuimos a ver. para el parche, si quieren ponerle a sus mochilas, mira, parche. Wow. Pero está bien esta tienda, ¿eh? Aquí tienen varios plumones. 3 euros. La bolita Unos de tenis 50, de la Roland grandota. Garros, miren. Ah, siempre de chiquita quise una así, a ver que ya tiene para recortar la pluma, unos 50 y nunca lo tuve. Está enfrente a la tienda Morinos si la están buscando. Ay, aquí hay unos paraguas, díganme, y también unos ponchos por si llueve, 5 euros, pero luego los ponen, les digo que aquí más enfrente y cuando es clima de lluvia. Ah, vean, aquí hay muchos del Principito. Cada gran persona ha sido primero un niño. Oh. Una frase del Pequeño Príncipe. Oh, está Toutes les bonito, grandes personnes ont sí. d'abord été des enfants. Está Lo muy bien esencial hecho, es sí. invisible. Dibújame un mouton. No. ¿Quién sabe? Tú Un serás cordero, para mí ¿no? Una oveja. Dibújame una oveja. Tú serás para mí único en el mundo. Yo seré para ti único en el mundo. Oh, están Wow. bonitos. Y esta tiene más postales, mira. Solo vemos bien con el corazón. La Tierra no es un planeta cualquiera. Escribimos cosas eternas, gracias. ¿Cuánto cuestan? 5 Una- por 7, 1 por 1.50. Wow, Y están- aquí hay unas playeras. Wow, nada más que no, creo que no está poniendo el precio. Unas playeras de Asterix, por si conocen esta famosa Y aquí hay más postales, mira. Si gustan. blanco y negro de época. La mamá de Rorro había recordado uno de sus baños con postales Sí, en blanco y cierto. negro. Acabo de tener recuerdos así. Mira. gracias a ti. Los Campos Elíseos antes. Está haciendo esquí con la moto. Me gustan los bordes un poquito más redondos. ¿Cuánto cuestan? Unos 50 o 7 los 5 igual. París Ópera. Me gustan los dibujitos. Mira el perrito. Ah, wow. Está bonito este. Y el mapa turístico, el jardín de las Turerías. La taza, 16.90. Es como oficial, ¿no? No, parece. Oh, el mira, shot, el shot de motor. 5.90. El vasito, miren aquí para el El agüita. abanico, 6.90. Ay, esto para los niños, para que puedan comer, vean, me da ganas de comer, pero todo compartimentado, me gusta. ¿Qué son? ¿Son gomas? Parecen ¿Quién gomas, sabe? ¿no? Díganme si conocen a esta monedero cuernito, 4.90, aquí es todo en 90. Wow. Oh, este también, la libreta cuernito. Y está 4.90 también. Ah, huevo. Llavero, libreta, Cuernito. cuernito, pero no se la pueden comer. Lamentablemente. Unas postales rompecabezas. ¿Cómo ven? De los reyes y reinas de Francia. Órale. Gracias por incluir a las reinas. El mapa de París. Los imanes de la comida francesa. Está el molino rojo. Este no lo vimos en ninguna otra tienda. Baguettes, 1.4, 3 por 10. Pan de Francia y diferentes panes. Wow. Oh, y ahora está en Yucha abajo. Wow.
Están frágiles, ¿eh? Hay que tener cuidado con este, ni siquiera tengo ganas de sacarlo. $6.90. Este es el dibujo. 150 piezas. Piezas chiquititas. Oye, es un buen reto también, es un buen regalo. Limas. Limas, Perú. 50. Limas, Perú. Mal chiste. Cenicero. 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 Popote. Ay. Está bueno. Mira, si ustedes son fans del Asterix y Obelix, la primera vez en este recorrido que vemos la taza. Y de hecho nunca hemos visto una taza de Asterix y Obelix. Oye, es la primera vez que vemos tantas cosas del muro de los Te Amo. En este barrio de Montmartre hay un muro con escrito Te Amo en muchísimos idiomas. Y aquí pueden tener para poner los vasos en la mesa para que no manchen. No sé cómo se llama. Original, ¿eh? Aquí tienen unos vasitos del muro. También tienen unos imanes del muro. Aquí dice Te Amo. No sé si está en español en esta parte. No creo. Mira, esta cosita. La cucharita de gato. ¡Wow! Supongo que después la pones así. Chic. Está con madre, güey. Genial. ¿Cuánto cuesta? 3 euros. 3 euros, fan de los gatos. Oh, no es época de Navidad, pero vean. $3.90 la Torrecita Eiffel. La Torrecita Eiffel. Me escucharía el Gustave Eiffel que me diría. ¡Wow! Eso está muy bonito. Oye, está bueno, ¿eh? ¡Wow! Mira la bola de Le Petit Prince. Bola de nieve. ¡Wow! Está increíble. Cuesta $16.90, pero está increíble. Muy buenos productos. Mira los cuadros. Están más chidos que allá. ¿Ya ves que habías mostrado la Mona Lisa? ¿Los imanes? Sí, parecen como... Sí, hay vidrio. 6 euros cuestan. ¡Oh, Wow. Son imanes. Así. Mira este. No. Oye, está muy bonito. Es en serio, está muy 1, bonito. 4, 3, 10. Oye, están Esos son bien mis padres. favoritos. Y esta está la rueda. El Pequeño Príncipe. 5 euros. El Principito. Wow. Es un imán. Libro. Está increíble. Oye, sí, la neta sí. En español, aparte. En español. Cuando se termine el lavado de la mañana, se debe hacer el lavado cuidadoso del planeta. Pues todavía no lo han hecho. Boxers de París, bien, se les acabó acá la ropa. Otros calcetines. Mi memoria. ¿Cómo se llama este juego que tienes que volver a adivinar? Memorama. Busca Memorama de París. Ay, para los niños están buscando algo. Un recuerdito para el sobrino, para el hijo, para la sobrina, para el ahijado. Pareces para el vendedor del metro ya. Pues sí, oye. Para el niño, para la niña. Mejor, mira la libreta para niña, para las Hay notas. todos tipos de colores. Wow. También estos imanes. ¡Ah! Son imanes que te sirven también para abrir la cerveza. No, pues ya es todo. ¿Cuánto? ¿4 euros? 4 Pues sí vale la pena. Vale muchísimo la pena. ¿Quieren ver todos los detalles? Empezamos en la esquina, terminamos acá. Recomendada 100%. 1000%, men. Vamos a salir y vamos a enseñarles en dónde está precisamente, para que ustedes la puedan ver. No se la pueden perder. Miren, la tienda que mostramos ahorita estaba allá. Pues está la esquina. enseña el... La Trappe-Cœur. Mira estas bolsitas, no las A hemos ver, ¿no? visto. Así, versión chiquita, 6 euros. Sí se ve que es robusta. Cuando te mandan a comprar los tomates, las tortillas. Versión en diagonal, ¿no? Sí, en diagonal. Sí duran, ¿eh? Yo me acuerdo que la había llevado una a mi hermana y sí le duró bastante. Sí. Miren, Mickey, si les gusta Mickey. Un picnic parisino. 1, 4, 50, Están más caros aquí. La plancha de vino, queso, baguette. Pero están bonitos. Pueden ser un poco... Esto se me hace un poco frágil, ¿no? Miren, no está bien hecho. Tiene aquí el pegamento. Ah, sí, claro. Sí, ese sí, no. Las botellas de vino, mira. Está cagado ese. Tienda chiquita. Ah, aquí tienen las calles. Ese sí no las habíamos visto antes. Sagrado Corazón, Montmartre, 14310. Avenida de los Campos Elíseos, Museo del Louvre. ¿Pero qué son? ¿Son stickers? Imanes. ¿Son imanes? No, stickers. Hay algo así, yo Sí. creo que sí es para pegar.
Ah, pues están todas las Otras calles. cantimploras. Y pues prácticamente llegamos al final de la calle. Todavía hay unas 2, 3 tiendas. Pero allá arriba, atrás del Sagrado Corazón, hay otra calle con Enorme. muchas tiendas. Así que vamos a ir a ver si los precios son iguales, más caros o un poquito más baratos allá arriba del barrio. Oigan, en lo que vamos llegando acá atrás del Sagrado Corazón para ver las otras tiendas de recuerdos, les recordamos que tenemos una guía especial de París que hemos construido nosotros para que se la pasen genial por acá, para que tengan toda la información que necesitan para su viaje. Obviamente tienen los videos, pero esta guía va exactamente al punto y a las preguntas que seguramente estás teniendo: transporte, aeropuertos, comida, dónde hospedarse, recomendaciones de qué hacer si hay huelgas, qué hacer, todo lo que te puedas imaginar que puede pasar en tu viaje. Nosotros ya lo hemos preparado ahí. Una, para que no te la pases buscando mucho tiempo. Dos, para que tengas información de local, tengas la información que nosotros ya hemos previamente revisado, actualizado y actualizada de hecho. Así que si estás interesado en lo que viene en la guía, cómo te va a ayudar y quieres checarla, aquí puedes escanear el QR code, ahí vas a tener, y aparte viene con varios regalos especiales: guía antiestafas, guía de restaurantes, guía de francés, un cuaderno de viaje. Está increíble, chécalo, escanea acá, o si no, también te vamos a dejar el enlace en la parte de abajo para que puedas verlo. Ya estamos arriba del barrio, estamos atrás de la Basílica del Sagrado Corazón que está atrás de mí y la calle está aquí, justo enfrente. Hay muchas tiendas también aquí, prácticamente es un poco de comida y muchísimo de recuerdos. Aquí encontramos luego los manteles, igual que allá abajo. No recuerdo todos los dibujitos. Estos sí los vimos, los de la Mona Lisa y los de la Noche Estrellada y así. Igual Los de- cuestan 1, 3, 4 por 10. La musiquita. Oh. Da ganas de hacerlo. No sé cuánto cuestan. Ahí no pone el precio, ¿no? No está el precio anunciado. Ay. Perdieron clientes. Seguimos. ¿Cuánto están las boinas, las famosas? 1, 4, 3 por 10. Y aquí también, mira, estas de metal. ¿Son de metal también? Son de metal. 1, 4, 3 por 10. De esas que... Con la basílica atrás. De esas que agarras en la noche y vas al refri para que nadie te escuche y de repente... ¡Oh! El cuchillo. El cuchillo, güey. Las Tox Bag, 5 euros. 5 euros. Precio. No sé, este yo creo que no lo había visto abajo. Está bonito. Parece de los Olímpicos. Ándale. El gato negro. Aquí los fulares, 7 igual. No, estaban en 5 o 6, ¿no? Dependiendo el grosor. Sí, cierto. Están a precio, ¿no? 1.7, 2.12 y Algo... aquí 1.7 igual, 2.12. Nada más que es la primera vez que vemos los sombrerazos acá. Exacto. Oye, están bonitos. 10 euros para acá, para la fotito. Sí, ¿eh? No es tan mal, ¿eh? A ver. Perfecto. Te pareces a tu papá. Ah, 10 euros uno. Y aquí hay varios modelos para ustedes. Esto no lo habíamos visto, creo. 1, 4, 3 por 10 son para la cocina, para limpiarse pues las son manos. como las que tenemos, mira, el rojo y el blanco. Exacto, porque así son aquí. Y hay unos, pero dice Tea Time como si fuera de Inglaterra. Pero no sé por qué. Bonjour Paris. Mira, ese está bonito, la neta está bonito. Sí, ¿eh? Está curioso. Las bolsas, 7.50. Precio inaccesible. Mira, ahí está. Wow, está bonita. Para ir al súper a hacer las compras, órale. 7.50. Aquí están las gorras, pero están más caras, vean, son 10 euros. Estaban a 7.50, ¿no? Sí, 7.50. 7.50. Mira, pero también, es que depende, yo creo, del diseño, ¿no? Sí. Mira, esta 10 y esta 7.50. Sí, tienes razón. Estaba de mentirosa, perdónenme. Unas placas de París.
placas de metal, ya saben, 1,6, 2 por 10. Torre Eiffel, París, Torre Eiffel de Van Gogh. Uy, está bonito eso. ¿Por qué no lo hizo Van Gogh? Las mochilitas, 2 euros. Las bolsitas, 6 euros. Aquí. Ah, y los imanes. Yo creo que el precio es el mismo, 1,43 por 10. Hay unos diferentes, por ejemplo, este no lo había visto acá abajo. No, mira, este es justo el que te iba a enseñar, mira, ve. A ver. No, este no lo habíamos visto. Wow, París. Estos. ¿Ahí puedes poner una foto? No, es como un Instagram. Ah, está cagado, este es nuevo, güey. Acá. Mira la guía, órale, padrino, Wow, sí, Bueno, eso sí existe, pero no así. Se ve que le pusieron más color. La baguette con la bolsita. Oh, Está está bien hecho, Exacto. Los campos elíseos. También para la cerveza. Una chivichita. El mismo precio ahí pueden. Ah, mira, eso es interesante porque es un imán pinza por si quieres poner una lista. Quise darle el cabello a tu marido. Y están estos también. Estos sí los vimos abajo. Ahí está. El precio es diferente: 2.50, 5 por 10. Igual abajo creo que el precio era un poco distinto. Que tienen diferentes modelos. Mira, Grandes. el kit para la niña, el A ver. niño. Para el niño, para el niña, la niño. No, pero también hay media, vamos a decir que versión masculina, por si se puede decir. Wow, genial. ¿Cuánto cuesta? Está cagadísimo, güey. 7.50. ¡Uy! Una resortera. A ver. No. Está chida, Aquí están las tacitas también, las dobles tacitas. 7.50. 7. Igual, diferentes modelos. Algunos, estos no lo habíamos visto antes, tan como transparentes, 6 euros. Aquí pueden tener para la botella de vino, para volver a cerrarla. Está genial. 5 euros. Ah, para abrir también el vino, es un imán que te sirve a abrir la botella de vino. Genial. Aquí hay muchas playeras, muchísimas playeras. Mira, Una 10, 2 10. Este diseño nunca lo había visto, mira. A ver. Oh, está padre. Arco de Triunfo, Notre Dame, Torre Eiffel, Sagrado Corazón. Está padre, no está mal. Aquí tienen en la playera un itinerario. 10 euros para una playerita así. Está bien, Oh, wow. Genial, la Torre Eiffel, cereza. Cherry. Cherry. Las bolsitas. 8 euros. Están coquetas. 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 Esa palabra. Coquetonas. Tiene 10. Ah, ve, esto no lo habíamos visto. Para sacar platos calientes del horno. Uno cuesta 6 euros. Está la mano y el cuadrado. No sé cómo se llaman. Ni en francés sé. Manique, pero... Mira aquí de nuevo los cuadros. A ver. Wow. Interesante adquisición. Me gustan estos porque sí parece, tienen como profundidad. Ándale, exactamente, mira. 6, 1. La Mona Lisa con la 2, baguette. A ver. Wow. Aquí tienen una pared completa de imanes. Ahí, bueno, tienen... Seguramente van a encontrar algo y los precios son iguales. 1, 4, 3, 10. Aquí hay estas cositas para poner, yo creo que tus anillos, tus collares cuando viajas. Está bastante bonito. ¿Cuánto cuesta? 6.50. 6.50. Mira la bolsita aquí de mano. Ah, Perdón, de la Mona Lisa. wow. La carterita. 9. Y aquí es lo que está viendo, ¿ve? Está increíble. Para que te puedas refrescar en el metro. Aquí hace bastante calor en verano. Vean lo que acabamos de encontrar en una tienda de puros cuadros, puras pinturas, porque estamos en el barrio de Montmartre, un barrio de artistas, donde de hecho está la plaza de los pintores justo al lado, y entonces hay muchas pinturas aquí y van a encontrar galerías de arte y, bueno, recuerdos para turistas. Pero vean, dicen quién, según
las pintó. No sabemos, no podemos asegurar que es un artista real que las pinta. Aprovecho para avisarles que aquí, como está el barrio de los pintores, bueno, la plaza de los pintores al lado, hay como el señor que ven aquí, gente que les va a proponer hacer un retrato de ustedes. No es que no sean artistas, pero es que están poniendo precios bastante elevados según quién les va a hablar, y a veces les obligan casi a pagar, aunque les dicen que no hay que pagar al inicio. Así que tengan mucho cuidado, eso es, como podemos decir, una estafa en este barrio muy común. Y a lo mejor pueden decir que puede ser un bonito recuerdo del lugar y así, pero si quieren hacer realmente un retrato, vayan a la Plaza de los Pintores, donde están las personas sentadas y ahí que son oficiales y bueno, tienen el derecho y fueron elegidos por estar aquí y por trabajar aquí legalmente. Ahora nos encontramos frente a esta tienda. Para ser sinceros, nunca hemos entrado, pero hay mucha gente. Vamos a entrar por primera vez. Aquí tienen unas placas un poco bombeadas. Vintage 1050. Ok, ¿qué tienen? Ok, ¿qué es eso? Talón excepcional. Oh, es un angelito con fechas. 17 de marzo, 18 de marzo. Wow, genial. 22 de enero, mi cumpleaños. A ver, ya me interesé. Y es para poner un collar o para poner así, miren, tienen esto. Aquí tienen unas cosas así como vintage, ¿no? Unos juegos. Bastante original la tienda. Power Stick, ¿qué es eso? Ah, son picos aperitivos. Oh, wow. Hay otras bandejas por acá. Se ven un poco más sólidas. Son de plástico. Pero más sólidas. Ajá. Mejor. ¿Cuánto cuestan? $7.30. Las libretas. Aquí, diferentes libretas. $10.30, pero son más espesas. Sí, se siente más calidad en los productos, tal vez. Las libretitas $3.50. ¡Wow! Vean los personajitos. Cuestan bastante caro, ¿eh? Ahí dice que cada cosita cuesta entre 8 y 18 euros. Pero si quieren construir. A reproducir las calles de París. Vean cómo está el metro. Ah, da ganas de entrar. Ah, hay cosas de Navidad aquí también. La Torre Eiffel con el... 4 euros. Está increíble. Me la voy a venir a comprar para ponerla en nuestro árbol. Es la que me voy a comprar. Hasta la vista, baby. Aquí tienen lo típico, ¿no? Para la cerveza, las plumas. Esas son plumas de París. Ah, cool. Cuestan 3 o 5, no alcanzó a ver bien el precio. Unos brazaletes, unas bolas. Y de hecho hay mucha gente. La baguette, a ver. A ver cómo está. Así. La vimos en la Torre Eiffel, más cara. Esta tía de 3. ¿Y en cuánto estaba? Como en 12, no me acuerdo. No traes plumas, sí, mira, sobres de una baguette. Y hoy hay muchísima gente ahorita en la tienda. Ahí tienen figurines también atrás de Disney. Llegamos aquí a la Plaza de los Pintores. En el verano ponen una terraza en medio, pero los pintores están justo rodeando, vamos a decir que el cuadrado de la plaza. Aquí podemos ver algunos cuadros, son cuadros que ellos están haciendo todo el tiempo, como pueden ver aquí. Son cuadros originales, son cuadros auténticos. Vean aquí al pintor. Y estos pueden ser buenos recuerdos también. Muy buenos recuerdos. Originales de París, 100%. Y ellos tienen derecho de estar aquí pintando. Tienen que, como les decía, tienen que pasar un concurso y así varias etapas. No hay siempre espacio, así que tienen que esperar bastante. Y si quieren algo auténtico, original, vean cómo lo están haciendo aquí. Esto es parte también de los recuerdos del barrio, ¿no? Y nosotros iremos de este lado, en esta última calle que visitaremos el día de hoy. La última de los recuerdos en Montmartre, de hecho, donde está el Starbucks, en la izquierda, todo derecho, van a encontrar algunas otras tiendas aquí. Vamos a ver qué hay en esta tienda. Y lo primero que vemos son las torres Eiffel.
versión llavero o versión estatua. Estatua. Cuestan 1.50 por 2 y los llaveros 50 centavos una, Oye, 12, pero 4, 15, 5. Oye, es una buena opción. Hay diferentes colores. Yo pienso que pueden hacer un paquete de diferentes colores. mira, A ver. este sí no lo habíamos visto. Llaverazo, imanazo acá, mira. Oh, ¿cuánto pesa? No, pues sí te pesa. Ah, no, no tanto. Pues impone, ¿no? Sí impone, pero no pesa. ¿Cuánto cuesta? 1, 3, 4, 10. Oye, aquí están más baratos, ¿eh? 1, 2, 50, 5, 10. Aquí van a tener diferentes opciones y un poquito más baratas. Respecto a abajo, estas también. Vean. Es la primera vez que vemos la moneda. Ah, sí, cierto. 2.50 y 5 por 10. Están también las placas de las calles, las Duterte. Las Duterte, que es la placa de los pintores. Y también las monedas de París, aquí. Nueva taza. Unas tazas. Nuevo diseñito de taza por acá. Esta está bien bonita, mira, con el rosa. Ah, sí, se ve muy bonita. City of Love. 7.50. 50. Está en negro también. Las placas, 3 euros. Las placas, Las bandejitas. Aquí los pósters. 1.50, 1.5 por 7. Piensen que tengan cuidado también si van a comprar este tipo de cositas así, porque pueden ser un poco sensibles. No les decimos que traigan el tubo de plástico, pero que sí piensen tal Un vez. cuaderno, tal vez, para... Ah, mira, pues aquí está, para que se lleven ustedes. Qué bueno que ellos pueden vender eso. Si se llevan una pintura o un cuadro grande, aquí lo pueden meter. Vean aquí en esta mesa lo que hay. Wow. Cosas de la Torre Eiffel, cosas del muro de los Te Amo. como Emily in ahorita. Paris. Esa es la primera vez que vemos. Y de este lado tienen también muchas pinturas, muchos pósters, muchas fotos, no sé cómo llamarlas. Wow. Cuestan 12 euros. Una y dos. La de Remy. El Remy. Y las Aristogatos. Los aristogatos. Los aristogatos. Ya justo enfrente de donde acabamos de salir, tenemos otro tipo de imanes un poquito más... Caros. Otro diseño y más caros. 1 a 5, 4 por 20, no, pues sí. Te regalan el quinto. Ah, te regalan el quinto. Eso sí da ganas de comer. O chocolate, croissant. Un poco más trendy, un poco más depurado el diseño, por así decirlo. Y también tienen Mira los abanicos. Pero esta tienda, no la conozco, pero no es una tienda de recuerdos tradicionales, por decirlo así. Es una tienda, ¿no? Tienda, sí. Y está. 20 la imagen, o 15 el cuadro, 35 el total. Los Rubik's Cube de París. Está increíble. Yo no sé hacer eso. ¿Saben ustedes hacerlo? No, porque yo no sé. París. No puedo poner el París. No. Tienes que armar el arco del triunfo. Hasta creo. Mira el Versalles aquí. Versalles, París. Todos los rompecabezas están increíbles. 1000 piezas. Wow, están padres, ¿eh? Sí. 1000 piezas todos, 35 euros y están muy padres. A mí me encantan. Hace mucho que no hago, pero me encantan. Bueno, ya hemos hecho una gran parte de las tiendas que hay. Hay muchísimas. Ustedes tienen que venir con más o menos lo que quieren, bueno, para cuántas personas quieren llevar regalos o recuerdos, porque hay muchísimas opciones, ya vieron. Los precios son más o menos iguales abajo en esta calle o en la última que hicimos, así que pues no pierdan todo su día, ese es mi mensaje, no pierdan tanto su día en buscando regalos, porque o buscando precios. Buscando precios, porque los precios, 1 euro va a ser más barato, pero no va a ser como, aquí te lo venden a 10, pero allá te lo venden a 3. 7, no va a ser eso. También aquí, pues obviamente ya tienen una guía de lo que pueden encontrar y se pueden ir haciendo una idea de lo que pueden llevarse a casa y ya saben un poco las direcciones. Estamos en el barrio, no hay pierde, así que van a encontrar si les gustó algo del Principito, si les gustó un mantel, si les gustó un Cuéntanos imán. en los comentarios qué les interesa y si pensaron que los precios eran más elevados o más baratos, por ejemplo, porque
que pues, nosotros no nos damos cuenta. Cuéntanos por favor en los comentarios. Nosotros aquí vamos a terminar el video. Esperamos que les haya gustado. Nosotros la pasamos genial buscando recuerdos para ustedes. Y esperamos verlos en un próximo video. Bye.